Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la segunda parte del video de la tradición apostólica. Te saluda el doctor Carlos Andrés Moore y estará conmigo nuestro querido hermano, el pastor Jorge Walters. Continuaremos exponiendo la segunda parte de este video de la tradición apostólica. Recuerden que en el tercer taller nuestro hermano Jorge estuvo exponiendo acerca del rol que tiene el magisterio dentro de la Iglesia Católica Romana. Los que somos creyentes en Jesucristo, evangélicos, creemos que las escrituras son la palabra profética más segura. Creemos que es el testimonio apostólico más confiable porque son testimonios de los apóstoles que estuvieron con Jesús en el primer siglo y tiene autoridad sobre cualquier otra cosa. Pero la razón por la cual hay diferencias entre el catolicismo romano y las iglesias cristianas evangélicas es por la respuesta a la pregunta ¿cuál es nuestra fuente de autoridad? Para nosotros la fuente de autoridad suficiente es las escrituras. Por supuesto que valoramos la tradición, ya hemos dicho que es necesaria, que es importante. Por supuesto que valoramos al magisterio en el sentido de los maestros eruditos en las escrituras, hombres de Dios que han explicado los pasajes bíblicos y cómo se deben entender a lo largo de la historia de la iglesia. Creemos en un magisterio de la iglesia, creemos en una tradición, pero no creemos en una tradición que fue desarrollada muchos siglos después, ni en el magisterio oficial de la Iglesia Católica Romana actual, que erra, que se equivoca en muchos puntos importantes de doctrina, como vamos a continuar explicando en estas series. Así que si te gustan estos videos, por favor, ve, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, ponle la campana de notificaciones y recuerda que si no has visto la primera parte, ve aquí abajo del video, vas a encontrar la primera parte para que entonces ahora sí veas esta segunda parte del cuarto taller de nuestra serie de los padres apostólicos y el catolicismo romano. Ahora vamos a disfrutar, déjenos sus comentarios, comparte este video con otras personas y vamos a disfrutar continuando esta maravillosa conversación. Adelante. Bueno, pues ahorita rápidamente quisiera compartir con ustedes esta lectura del libro 1:10:1:2. Dice, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe. O sea, el énfasis de la tradición apostólica de los padres de la iglesia es la fe que fue recibida, no las oraciones a los muertos, no la veneración de María, no es una iglesia institucional que administra los sacramentos, sino ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. El gnosticismo decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios corrupto, un Dios malo, un demiurgio que se había emanado del Espíritu puro, que a través de este Dios malo del Antiguo Testamento se creó la materia, y ese Dios malo no es el Dios verdadero del cual emana la vida espiritual, que es el propósito del gnosticismo, a través de un conocimiento secreto escapar de la cárcel de este cuerpo físico, un conocimiento que está disponible solo a los iniciados dentro de esa secta gnóstica. Y niegan que Jesucristo tenía un cuerpo humano, por lo tanto Jesús no nació de la Virgen de verdad en un cuerpo físico, no murió en una cruz porque no tenía cuerpo para poder clavarlo a la cruz y poder morir, y tampoco resucitó entonces. Y por eso dicen un solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, lo que el gnosticismo negaba, por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo que ha proclamado por medio de los profetas los tiempos de Dios. La venida, el nacimiento del seno de la Virgen, la pasión, o sea, su muerte en la cruz, la resurrección de entre los muertos y la ascensión corporal a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su venida de lo alto de los cielos en la gloria del Padre para recapitular todas las cosas y resucitar toda carne, lo que el gnosticismo negaba, de todo el género humano. Entonces ahí tenemos la esencia de que la verdad se encuentra solamente en la iglesia universal, no en nuevas sectas gnósticas. Hace poquito compartíamos un video que nos molestó porque decía esta persona unos disparates
Decía que una persona, no sé, que se califica a sí mismo como experto en los padres de la iglesia, un apologista católico, y él decía que lo más parecido que él ha encontrado al gnosticismo, a los cismáticos que la iglesia condenaba, era la iglesia evangélica ahora, algo así dijo, ¿verdad? Sí, así es, los protestantes de hoy. Era lo más parecido a los Ridículo. gnósticos que él ve en la literatura patrística. ¿Y de dónde saca esa conjetura cuando el gnosticismo decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que la materia física es mala, que Jesucristo no tenía un cuerpo físico? O sea, el gnosticismo tergiversa el carácter y la naturaleza de Dios, el carácter y la naturaleza de Cristo y el carácter y la naturaleza de la salvación, de la Pero, fe. ¿sabes qué? Ahí yo agregaría además también acerca del gnosticismo, de acuerdo a algunos textos que ya hemos mencionado en otros videos. Una de las características del gnosticismo era aprovecharse de la tradición, usar como excusa la tradición oral para decir que en esa tradición oral se habían transmitido ciertos secretos que no quedaron escritos, pero que sí les llegaron a ellos. Entonces incluso mencionamos en unas clases anteriores los nombres de algunos de estos herejes gnósticos que decían, no, es que yo lo recibí del que estaba con Pedro. Otro decía, no, yo lo recibí del que estaba con Pablo, que lo acompañaba en todos sus viajes. De ellos recibimos esto en secreto, porque es algo que no se puede compartir con los demás. Entonces, al final, ese argumento no me suena tan protestante, me suena de otra manera que, ¿para qué lo voy a decir? Porque no quiero responder de la misma manera como este amigo lo hace, pero la verdad es que los gnósticos apelaban a una tradición oral secreta que no quedó escrita y que Exacto, sí supuestamente se transmitió de manera oral. exacto. Así es. Sí. Bueno, que estamos a punto de terminar. Solo quiero terminar la lectura de esta sección de Irineo y también que nos comentes tú algo al respecto de algo que habías también visto. Pero aquí dice, a fin de que ante Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre invisible, doblen sus rodillas los seres celestiales, los de la tierra y los infernales, y toda lengua le confiese. Está citando a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 prácticamente. Dice, por tanto, habiendo recibido este mensaje, aquí está la tradición apostólica, este es el mensaje que fue recibido, que fue transmitido. Dice, habiendo recibido este mensaje y esta fe, como acabamos de decir, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, lo guarda cuidadosamente como habitando en una sola mansión y cree de manera idéntica. Está hablando de los grupos gnósticos que se habían levantado, que creían otras cosas, que estaban enseñando otras cosas. Dice, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, predicando y enseñando estas cosas al unísono y transmitiendo la tradición como si tuviera una sola voz. Entonces, esa tradición que les fue transmitida es el evangelio mismo, que es lo que estábamos compartiendo hace tiempo. Así es, así es. Mira, yo creo que a mí personalmente me gusta muchísimo los escritos de Ireneo, Ireneo de León, porque cuando tú los lees con cuidado y miras el contexto y empiezas a entender lo que él está transmitiendo, lo que nos está enseñando, queda absolutamente claro que Ireneo está, primero que todo, ¿cierto?, haciendo una defensa en contra de las herejías del gnosticismo y al mismo tiempo, para defenderse de aquello, él apela a las escrituras y también apela a la tradición apostólica. Y en sus escritos, lo que hace Ireneo es que al final da a entender con claridad que las escrituras y la tradición apostólica son lo mismo. Es decir, es el evangelio que tú acabas de describir, ¿cierto? Comenzando desde la creación o desde antes de la creación, que Dios envió a su Hijo, etcétera. Todo ese proceso, toda la historia bíblica de la salvación, toda la historia bíblica de la salvación desde la eternidad hasta hoy y hasta la eternidad,
Eso es lo que hace Ireneo, y a eso él le está llamando tradición apostólica. ¿Y por qué sabemos eso? Por todo lo que escribe, y además porque si consideramos, el libro se llama Contra herejes o contra herejías. ¿Y cuáles son esas herejías? Por favor, espero que los que están escuchando me puedan poner atención para que entiendan, porque creo que este es un punto sumamente importante y muy valioso. Si los gnósticos atacan con A, B y C, Ireneo va a citar las escrituras y la tradición para responder a, B y C. Pero sabemos lo que los gnósticos atacaban. Los gnósticos atacaban a Dios, había la presencia de un Dios en segundo lugar, ¿cierto? El demiurgo del Antiguo Testamento. Exacto. No creían en la encarnación, de hecho lo vemos en las cartas de Juan también, ahí está el docetismo también y todas estas cosas que habían. El que no confiesa que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Es un proto-gnosticismo que Juan está contrarrestando, que niega que Jesucristo vino en carne. Si Cristo no tuvo carne, no murió por nuestros pecados y no resucitó, pues nuestra fe es vana entonces. Así es, entonces imagínate, sabemos lo que los gnósticos enseñaban, sabemos el ataque de los gnósticos, de las herejías de ellos, las conocemos muy bien. Por lo tanto, si Ireneo para defenderse de esos ataques utiliza las escrituras y la tradición apostólica, que al final él las une y las deja como una sola cosa, significa que la tradición apostólica dice lo contrario a esas herejías. No sé si me Exacto. alcanzo a explicar, porque se intenta insertar en la idea de la tradición apostólica, se intenta insertar allí una cantidad de dogmas católicos antibíblicos, Exacto. contrarios a las escrituras. Entonces, ahí se resume este punto, espero que se haya entendido. Bueno, yo quisiera ahora ya, a medida que nos acercamos al final del video de hoy, quisiera mostrarte una conexión muy interesante que existe entre los escritos del apóstol Pablo, la carta de Clemente a los Corintios y los escritos de Ireneo de León. Te lo voy a explicar de inmediato, pero primero revisemos qué le dijo Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2, les dice: entonces sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Quiero pedirte que le pongas atención a lo que dice. Pablo dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. ¿Qué es lo que guardan? Las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces, mira, el apóstol Pablo, hablando de las tradiciones de manera explícita a los corintios, y yo quiero mostrarte algo ahora muy interesante. Vamos a ir al texto de Ireneo de León. Esto es el libro Contra herejes, libro tercero. Y mira lo que dice, porque aquí Ireneo de León va a hacer una conexión con alguien que está justo o está entre medio entre el tiempo del apóstol Pablo y entre el tiempo de Ireneo de León. A ver, si nos organizamos un poco cronológicamente, podemos decir lo siguiente. Ireneo, cuando está escribiendo esto es aproximadamente el año 180 después de Cristo. La carta de Clemente fue escrita alrededor del año 90-95 después de Cristo. Y las cartas del apóstol Pablo a los Corintios fueron unas décadas anteriores, unas 3 décadas anteriores aproximadamente. Entonces, mira lo que dice Ireneo. Y vamos a leer ahí donde dice en verde: en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente. ¿Dónde era esto? En Roma. ¿Qué habla de Clemente Ireneo aquí? Dice que Clemente había visto a los mismos apóstoles y había conversado con ellos. Y no era el único en esta situación, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles. Y atención, y tenía la tradición ante los ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los apóstoles. ¿Te das cuenta que está diciendo que Clemente y muchos de los que habían en ese momento, de los tiempos de Clemente, tenían la tradición todavía fresca ante los ojos? Ahora, en tiempo de Clemente, dice en el texto en amarillo, surgió una no pequeña disensión entre los hermanos de Corinto, una división enorme en esos tiempos. Se estaban destituyendo a los presbíteros, a los que estaban a cargo de la iglesia, etc.
y hubo un problema. ¿Y qué pasó? Que la iglesia de Roma, es decir, donde estaba Clemente, envió a los de Corinto un escrito muy adecuado. ¿Para qué? Para reducirlos a la paz y para restaurar, ¿qué cosa? Su fe y dar a conocer la tradición que hacía poco habían recibido de los apóstoles. ¿Te das cuenta que Ireneo está diciendo que Clemente y la iglesia en Roma escribió una carta a los hermanos de Corinto para recordarles la tradición que habían recibido de los apóstoles? Y tenemos que el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios 11 les había dicho que ustedes guardan con firmeza las tradiciones que les he entregado. Entonces, ves a esa conexión de los tres puntos. Entonces, tenemos Ireneo hablando de Clemente y de el apóstol Pablo, las tradiciones. Están esos tres puntos ahí conectados. Vamos de nuevo al texto de Ireneo. ¿Cuál era esta tradición según Ireneo? Lo vemos aquí en el texto azul. Y aquí quiero reafirmar las palabras que dijo recién nuestro hermano acerca de que estaban luchando contra las herejías del gnosticismo. Por lo tanto, esta era la tradición que estaban utilizando en contra del gnosticismo, que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, un solo Dios, y es creador del cielo y de la tierra, no es el Dios de los gnósticos, el demiurgo de los gnósticos. Y entonces está Ireneo ocupando la tradición para decir, esta es la tradición apostólica. Vamos a seguir leyendo, que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre, que causó el diluvio y llamó a Abraham. Estamos leyendo la tradición, que sacó a su pueblo de Egipto, habló a Moisés, estableció la ley, envió a los profetas, preparó el fuego para el diablo y para sus ángeles, que este Dios es predicado por las iglesias como ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está atacando a los gnósticos con esto, a todas estas doctrinas gnósticas, y está ocupando la tradición. ¿Qué más dice Ireneo? Todo esto pueden comprobarlo a partir de este mismo escrito los que quieran. ¿Qué escrito? La carta de Clemente, la carta que está citando. Que es la que vamos a estudiar pronto. Y es la carta que vamos a estudiar muy pronto, así es. Asimismo, pueden conocer en él, en la carta de Clemente, cuál es la tradición apostólica de la iglesia, ya que esta carta es más antigua que los que ahora enseñan falsamente e inventan, aquí está el gnosticismo, un segundo Dios por encima del creador y hacedor demiurgo de nuestro universo. ¿Te das cuenta que, Ireneo, esto es maravilloso? Ireneo está diciendo que en la carta de Clemente queda clarísimo cuál es la tradición de los apóstoles, porque en los tiempos de Clemente, es decir, en el año 95 aproximadamente, habían, primero que todo, habían muchos que habían conocido a los apóstoles, por lo tanto tenían la tradición apostólica fresca ante sus ojos y usa la tradición para entonces contradecir a los gnósticos y utiliza todo el argumento que acabamos de ver. Ahora, lo maravilloso es que cuando leemos la carta de Clemente a los Corintios, no encontramos esa cantidad de dogmas católicos que más tarde se fueron agregando, sino que encontramos el mensaje del Evangelio, la historia del Evangelio desde la eternidad hasta la eternidad en los escritos de Clemente de Roma, en esa carta a los Corintios. Queda absolutamente claro a qué se refiere Ireneo con la tradición de los apóstoles, y que es lo mismo que nuestro hermano, el pastor Carlos Andrés Moore, ha estado todo este tiempo enseñándonos hoy día en este video acerca de a qué se refieren los apóstoles en las Escrituras, el apóstol Pablo específicamente cuando habla de la tradición. Excelente. Esperamos que este programa esté siendo de mucha bendición para la vida de todos ustedes. Por favor, compártanlo con otros. Déjenos sus comentarios en qué manera esta profundización que estamos haciendo en la Biblia, en las Escrituras,
en algunos de los padres de la iglesia te ayuda para crecer en tu fe y para estar firme ante tanta confusión que se encuentra en nuestros tiempos. Entonces, lo que vimos es la tradición apostólica, los padres de la iglesia en esta serie que estamos dando de diálogos de los padres de la iglesia y el catolicismo, la tradición apostólica, esa tradición que Pablo enfatizó es lo que les transmitió las enseñanzas, instrucciones, doctrina, que les transmitió a las iglesias cuando estuvo con ellas. La tradición que enfatiza Ireneo en este libro contra las herejías es nada menos que el evangelio mismo que fue transmitido. Muy bien, quisiera concluir recordando que la enseñanza apostólica, comenzamos el video diciendo que el énfasis del Nuevo Testamento es Cristo Jesús y el reino de Dios que Él inaugura, que el énfasis del Nuevo Testamento es enfatizar que la iglesia de Cristo Jesús debe permanecer en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, le decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de salvación en Jesús, no el mensaje de una única iglesia institucional que si te sales eres un hereje y estás en contra de Dios y fuera de la salvación. No, Señor, el énfasis es Jesucristo como Señor y Salvador. Cada página prácticamente del Nuevo Testamento enfatiza esa verdad. Entonces, hubo un erudito bíblico de profesor de Nuevo Testamento, se llamaba C.H. Dodd, inglés, que a principios del siglo pasado, él fue profesor de Oxford y de Cambridge, hizo un estudio de las predicaciones evangelísticas en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando predica el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, y ve que en Hechos 10, 34 al 43, Pedro predica en Cesarea en la casa de Cornelio, y se identifican en su predicación 6 elementos que muestran la fórmula de la predicación. Esta palabra es la palabra querigma en griego, la predicación, lo que se comparte con gozo sobre las buenas noticias del evangelio, que era la predicación de la iglesia primitiva, que ahí ve en el versículo 37 de Hechos 10 que Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. Versículo 43, que estos eventos fueron prometidos en las escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 38 y 39, que el ministerio de Jesús fue poderoso, mostrando que él era el Mesías de Dios que trae la salvación. El verso 39, que Jesús fue arrestado, fue juzgado, fue ejecutado en la cruz. Llevó nuestros pecados en la cruz, fue muerto. Verso 40, que Dios levantó a Jesús de los muertos y fue visto por testigos resucitado. Verso 42, que aquellos que siguen a Jesús deben contar a otros lo que él hizo, proclamando el arrepentimiento y la salvación. Entonces, lo interesante, Jorge, de la aportación de C.H. Dodd, que como profesor de Nuevo Testamento, experto en el griego, analizó todas las predicaciones del querigma apostólico, de las enseñanzas esenciales que los apóstoles transmitían, es que él vio que el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio escrito, se compagina con esos elementos que encuentra en el libro de los Hechos y encuentra casi la misma secuencia en el evangelio de Marcos. Entonces quisiera concluir con esto. Les voy a compartir pantalla para que lo vean, que está apoyado en las escrituras. Y aquí lo ven, el querigma o la proclamación del mensaje cristiano antiguo resumido de las tradiciones transmitidas desde los apóstoles es este. Número 1, las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento se han cumplido con la venida de Jesús el Mesías. Número 2, el Mesías fue crucificado según el propósito de Dios, obviamente para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Número 3, Jesucristo resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos. Creemos en el evangelio porque es un evangelio verdadero. Jesús, número 4, Jesús fue exaltado por Dios. Número 5, traerá el Espíritu Santo para formar la nueva comunidad de Dios, que somos todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que puede perdonarnos, limpiarnos, recibirnos.
Número 6, Él vendrá otra vez para juicio del mundo entero. Todos compareceremos ante Él algún día, y Él restaurará todas las cosas como era su plan desde el libro de Génesis. Vemos otra vez en Apocalipsis que aquellos que están en el libro de la vida tienen acceso al árbol de la vida, del cual Adán y Eva fueron expulsados. Y número 7, todos los que escuchen el mensaje deben arrepentirse y bautizarse para proclamar públicamente su fe en Jesucristo. Entonces, esta es la Wow. esencia de la doctrina apostólica, de la tradición apostólica. No vemos allí nada de que María es la reina del cielo, que ella intercede por nosotros, que los santos interceden, que a través de sus méritos podemos estar más cerca de Dios. Eh, Todas estas son tradiciones Ujú. que vienen siglos posteriores, formaciones en donde la iglesia fue llevada a esas posiciones que no son bíblicas, que no son tradición apostólica, ni lo vemos en el Nuevo Testamento, ni la vemos en los padres apostólicos. Correcto, así es. Muy, muy bueno el material de hoy, de verdad. Creo que es muy sólido el argumento que encontramos tanto en la Biblia como en los escritos patrísticos, como en todo el contexto que se estaba viviendo. Es bastante sólido y esperamos que ustedes hayan sido también edificados hoy día y puedan ser fortalecidos con estas enseñanzas. Así es. Muchas gracias por haberse conectado. Por favor, dale like al video, compártelo, suscríbete a nuestros canales. Y bueno, ahí seguimos. Oren por nosotros porque es un esfuerzo para nosotros el juntarnos, diferentes horarios y también en medio de todas las ocupaciones que tenemos, pero lo hacemos con mucho amor para que la iglesia de Cristo sea bendecida. Gracias por Así estar es. con Un nosotros. abrazo a todos ustedes. Estamos en contacto como siempre.